bienvenidos a todos por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Estamos súper entusiasmadas de comenzar el primer día de nuestra International Coaching Week 2023. Tenemos con nosotros a Angela de Souza. Ella es CEO de Dynamic Growth, es una firma consultora. Ella también es cofundadora de Global Youth Coaching Academy y es ganadora de premios y past president o presidente anterior, ¿verdad? De ICF South Florida, de nuestro capítulo. Tienen más de 20 años de experiencia sirviendo, hablando, dando charlas, desarrollando, entrenando y facilitando el liderazgo consciente, eh, eh, business people, ¿verdad? Crecimiento en temas de desarrollo personal y negocios. Bueno, tiene un gran currículum y experiencia. Estamos súper felices, Angela, que estés con nosotros en esta magnífica celebración de la profesión de coaching. Así es que la plataforma es suya para poder comenzar. Muchísimas gracias. Gracias. La verdad es que sí, feliz de estar acá de nuevo. Tenía como que un par de años, creo, sin hablar dentro del capítulo como tal, aunque igual apoyo desde afuera, voy a reuniones, etcétera, pero siempre es un placer, ¿no? Seguir sirviendo a nuestra comunidad de coaches de ICF. Y bueno, feliz de estar aquí hoy. El tema que tenía preparado para ustedes es esto de measure up, cómo medirnos hacia arriba, ¿no? Y es un tema muy interesante porque nuestra mente suele jugarnos trucos y en el camino del emprendimiento y del liderazgo, sobre todo, estos trucos que nos juega a veces no nos apoyan. Y a la vez, aprender las herramientas que vamos a compartir el día de hoy, las podemos traspolar a la vida profesional en la hora de hacer tu coaching con tu cliente. Entonces, quiero invitarles a que todo lo que suceda el día de hoy en esta conversación lo lleven como a tres ámbitos de su vida. Uno, de ustedes como líderes de su negocio y de su emprendimiento. Otro es cómo lo podrían utilizar dentro de su escucha activa, dentro de su presencia de coaches, después con sus clientes, para generar esos breakthroughs, ¿no? De una manera nueva, diferente. Y al final del día también cómo pueden utilizar esto en su vida personal. Así que la idea es que esto sea un poco coactivo, que tengamos un poquito de conversación y sin embargo, bueno, les voy a dejar un montón de información que luego podrán revisar. Les van a mandar la copia de esto, aparte de grabar el video. ¿Sí? Sí, Súper. sí. Entonces, bueno, cómo mejorar resultados con tus clientes y hacer que tus ganancias se sientan que van hacia arriba con un sencillo cambio de tu mindset, ¿no? Bueno, aquí ya me hicieron la presentación, pero solo quería compartirles este espacio, ¿no? De qué hago yo como líder consciente y de qué se trata este movimiento de consultoría, consultoría y coaching para los emprendedores y líderes. Y después de la pandemia nos hemos dado cuenta, trabajando con un montón de líderes y emprendedores a nivel global, nos hemos dado cuenta que el día de hoy ya no es tanto solo hacernos cargo de cómo estamos siendo productivos dentro de nuestro espacio de trabajo, sino realmente qué tan bien estamos nosotros a la hora de ejecutarlo. Se ha convertido esto en uno de los temas más importantes y relevantes hoy en día en nuestras prácticas de coaching como coaches y dentro de las organizaciones, dentro del mundo profesional. Entonces la invitación hoy es que lo llevemos a otro nivel, porque muchas veces siendo coaches queremos ayudar a otros todo el tiempo y nos entregamos a otros y todo nuestro tiempo de repente es para nuestros clientes, nuestro trabajo, pero también en tu propia vida. ¿Qué tan bien estás tú mientras estás haciendo tu negocio de coaching? Por aquí veo que entró alguien más. Hola Vanessa, bienvenida. La presentación de hoy es en español. Los slides están en inglés, pero aquí los vamos a ir traduciendo y de nuevo la vamos a dar en inglés este viernes para quienes estén por ahí también. Eh, Bienvenida Vanessa, cuéntanos, no te escuchamos, cuéntanos de dónde vienes, dónde te Hola, encuentras. ¿cómo estás? ¿Y cómo están? Yo estoy en Colombia en este momento, Medellín. De Medellín, espectacular. No lo conozco todavía, pero amo Colombia. De hecho, me certifiqué como coach en Colombia, ¡Ay, qué bien, qué bien! en Bogotá. Así que bueno, bienvenida. Acabamos de empezar, no te preocupes.
que no te has perdido de mucho. Y básicamente lo prometido para la sesión de hoy es que busquemos nuevas maneras de cambiar un poco nuestra mentalidad y nuestra manera de ver y de medir nuestro negocio y nuestra vida para que podamos ver un crecimiento, una forma de ver el crecimiento diferente y nos ayude a salir un poco a veces de este dolor que se ocasiona cuando vemos que nuestro negocio, sentimos que nuestro negocio no está avanzando, que nuestro equipo no está avanzando como líderes. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de coaching y el negocio de coaching como tal y ustedes como coaches. Les voy a compartir un poco sobre un modelo que yo creé hace varios años atrás, que lo he utilizado con varios clientes, que se llama el modelo de resignificar tu grandeza. A ver si esto también les puede servir dentro de su práctica de coaching para incrementar los resultados con sus clientes y que puedan conseguir una nueva forma de traer como mayor disfrute y empoderamiento en los descubrimientos de sus sesiones de coaching. Y para finalizar, cómo conectar este libro de Pain and the Gain, que vamos a estar hablando mucho de él el día de hoy, con las competencias de coaching. Y todo lo que voy a decir, estas tres cosas básicamente que se van a llevar, se las van a llevar como que a la misma vez. Así que no va a ser como que una cosa primero y la otra después, sino todo está integrado en la sesión de hoy. Así que bueno, bienvenidos y vamos a abrir ese growth mindset. Básicamente, la sesión de hoy está basada en un libro espectacular que se llama The Gap and the Gain. Y es un libro fabuloso que realmente recomiendo a todo el mundo que lo lea. Lamentablemente todavía no lo tienen en español y hoy le vamos a pasar un link que les vamos a compartir en el chat para que hagan una evaluación de esta sesión y al final les vamos a regalar el libro en la versión inglés y un scorecard para que ustedes puedan medir cómo están dentro de su negocio de coaching. Así que, bueno, es un regalito del día de hoy. Y este libro de Dan Sullivan, quien es el CEO y creador de Strategic Coach, es una empresa de coaching que acompaña a coaches ya evolucionados en su profesión de coaching como, y en su negocio. Y él se la pasa escribiendo libritos muy cortos, todos sus libros son fantásticos. Así que hoy les voy a traer uno de sus libros. Y este libro trae 8 pasos o 8 instancias en las que debemos pensar un poco cómo estamos midiendo nuestro negocio y si nosotros estamos en ese espacio de hueco o de vacío o si realmente estamos en un espacio de ganancia. Y vamos a empezar en entender cómo funciona nuestro cerebro y de ahí nos vamos a mudar a cómo medimos por medio del progreso, cómo los ideales no se pueden alcanzar, cómo la mejor forma de medir es midiendo hacia atrás, cómo nos mantenemos fuera de este espacio de brecha, es la palabra en español realmente, la brecha y la ganancia, cómo nos mantenemos fuera del espacio de la brecha, cómo podemos siempre expandir este espacio de ganancias, cómo podemos crear metas constantes que nos ayuden a medir de una forma diferente y cómo la felicidad es el resultado realmente de todas estas cosas. Y al final del día, cómo debemos celebrar 3 cosas todos los días para lograr al final estar en este espacio de ganancia y no sentirnos que estamos en la brecha. Entonces, de la brecha a la ganancia. Presten atención acá que esto es muy, muy interesante y esto es algo que él descubrió y que yo veo muchísimo con líderes y con clientes de coaching, sobre todo a nivel de emprendimiento, es cómo estás midiendo tu trabajo hoy en día, cómo estás midiendo a tu equipo hoy en día, pero cómo estás midiendo tu emprendimiento, tu negocio de coaching hoy en día, ¿no? Y hay un espacio acá en el que a veces nos quedamos estancados sin darnos cuenta, que es muy sutil y a veces silencioso. Pero yo lo veo mucho en mis clientes de emprendimiento que dicen, wow, tengo tantas cosas que hacer, que si que la página web, que si tengo que salir a hablar, que si tengo que salir a presentar, que si tengo que buscar el cliente, que si tengo que llenar el Instagram, que si que los seguidores. Y andamos como en esa ansiedad o en ese todo el movimiento todo el tiempo haciendo muchas, muchas cosas que al final del día nos sentimos agotados porque realmente no estamos produciendo, no estamos siendo productivos. Y tenemos ese problema también de comparacionitis que nos mantiene estancados en ese hueco, en esa brecha, porque la brecha se encuentra acá, como lo pueden ver en esta figura. Si nosotros tenemos un comienzo y soñamos con un ideal, porque vemos a todos los coaches que están allá afuera con unas empresas de coaching espectaculares, vemos, porque también eso es lo que aparece en las redes sociales, que les está yendo buenísimo,
y nosotros creamos nuestro propio ideal de sueño de nuestra profesión como tal o de nuestro equipo si somos líderes dentro del trabajo. Y después la meta está en el medio. Pero esa meta que nos creamos, si no la estamos midiendo y estamos soñando es con ese ideal final de esa meta final a donde yo quiero llegar y no voy llegando porque la brecha es muy grande, estoy sentado en esa brecha sin satisfacción. ¿Entienden? Y ahí viene la parte de la infelicidad, no estoy satisfecho, la frustración. Eso quiere decir que estás pegada o pegado dentro de lo que se llama la brecha, el hueco de la brecha. Porque yo veo la meta, veo el ideal, siento que estoy caminando, 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 pero ese ideal es como el horizonte, como el sunset, ¿no? Nunca llego, siento que nunca llego, porque estoy midiendo desde el ideal o desde la meta final a la que quiero llegar. Ahora, si le damos vuelta a esta tortilla, ¿no? A la hora de medir, yo te invito a pensarlo desde otro lugar, y eso es lo que hace este libro. Si yo veo dónde yo estoy parado y tengo un ideal, y lo pongo allá, como cuál es mi visión de mi empresa, que va a llevar un tiempo, y entiendo las metas diarias que yo debo tomar, los pasos diarios para llegar a ese último ideal, entonces yo puedo buscar una nueva forma de medir que sí estoy yendo hacia adelante. Y todo eso lo vamos a ir deshojando poco a poco. Ahora, otro ejemplo que les puedo dar es cuando vas caminando hacia el horizonte, ¿no? Y aquí lo vamos a ver más hacia adelante. Si yo empiezo a medir desde el punto de inicio hacia mi primera meta, mi segunda meta, mi tercera meta, si las voy logrando, entonces yo sí tengo una manera de ver mi progreso, ¿ok? Y me recuerdo un día que escuchaba a John Maxwell cuando lo entrevistaban, ¿no? Que John Maxwell, bueno, tiene una carrera espectacular, hoy en día también es coach de speakers y tiene, bueno, un montón de cosas, todo el mundo, creo que todo el mundo lo conoce. Y él le decía, bueno, John, ¿y cuándo llega John a terminar, ¿no? ¿Cuándo te vas a sentir que ya llegaste, que ya terminaste? Él dice, cuando me muera, nunca, porque siempre va a haber una meta nueva que nos vamos a pautar, ¿no? Entonces la idea es tener cuidado de no perdernos en ese ideal nuevo, en ese nuevo sueño, en esa meta nueva, en el espacio de brecha, sino de cómo vamos a medir un paso a la vez, un día a la vez, cómo voy llegando y no olvidarnos de celebrarlo, porque si no nos quedamos en la infelicidad y en la brecha como tal, en vez de realmente ver nuestras ganancias día a día. Entonces, ¿cómo nos movemos hacia afuera del dolor? La palabra en español es como muy fuerte, nuestra palabra del dolor, pero es un dolor que causa realmente cuando uno está día a día como ese ratoncito dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas en el mundo en el que estamos hoy en día con tantas redes sociales, con tantas personas afuera que te están vendiendo un millón de cosas y hasta uno mismo está queriendo vender sus productos y sus programas, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que realmente estás llegando? Bueno, primero hay un espacio de responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es tu parte en todo esto? ¿Cuál es tu parte de pausar y darte cuenta dónde está mi mindset? ¿Cómo estoy viendo yo mi día a día? ¿Qué necesito hacer para hacer las cosas un poquito diferente y que no me sienta que estoy en la brecha del 0% de responsabilidad, donde las cosas no funcionan por culpa de otro, porque el otro no lo está haciendo bien, o yo no me tomo mi responsabilidad en empezar a pensar desde un espacio de mayor apertura, si realmente lo estoy logrando, cuál es mi parte en esto, ¿no? Hay personas que ven el vaso medio lleno y personas que ven el vaso medio vacío. Y esto es un poco el primer paso. ¿Cómo estoy viendo yo mi negocio en el día a día? ¿Con quién me estoy comparando y si esta comparación realmente me está ayudando? Y esto es un espacio, como les decía antes, de empezar a mirarnos mientras les voy explicando cómo aparezco yo también como coach dentro de mis sesiones, pero sobre todo cómo puedo escuchar desde la competencia número 6, cómo puedo agudizar mi escucha activa para ver dónde está mi cliente, ¿no? Dónde mi cliente está tomando responsabilidad de sí mismo, de su emprendimiento de coaching, dónde está poniendo un poco las culpas por fuera, quién es este ser humano que tengo enfrente profundamente, cómo está observando el mundo, desde la brecha o desde la ganancia, ¿no? Desde el vaso medio vacío o medio lleno. El otro de los pasos que nos enseñan en este libro es recordarnos que nuestra mente
es más poderosa, nuestro cerebro a veces es más poderoso, pareciera ser más poderoso que nuestra mente. Y nuestro cerebro está lleno de conversaciones que no nos ayudan mucho o que nos ayudan a soñar en demasiado grande, pero si no lo traemos a metas más específicas, día a día, paso a paso, entonces nos vamos a sentir que nunca estamos llegando a esa meta final. Entonces, la pregunta acá, y esto de nuevo los invito a provocar conciencia en sus clientes con estas fotitos, estos detallitos del día de hoy, estos pearls of wisdom que decía yo, ¿no? Como invitación. ¿Quién es mi cliente, no? ¿Cómo está mi cliente midiendo su proceso al que quiere llegar al final de las sesiones con ustedes? ¿Cómo lo está midiendo? ¿Cómo lo está viendo en el día a día? ¿Y cómo puedo yo acompañarlo o acompañarla desde mi ser coach también, desde mi mentalidad de brecha o de ganancia, ¿no? Y desde dónde estoy, esa meta que yo me planteo a la que quiero llegar, ¿de quién es la meta? ¿La meta es mía o la meta es de otra persona? O la meta es del entorno que nos llena de este ruido de que tengo que hacer mi libro, de que tengo que hablar, de que tengo que escribir, de que tengo que postear, de que tengo que hacer, de que no tengo que llamar, y al final del día realmente estamos llegando a alguna ganancia, sea económica, sea realmente emocional, o sea realmente tangible dentro de tu profesión. Y esto también lo podemos utilizar con nuestros clientes, ¿no? Entender si lo que ellos traen el día de hoy es algo de ellos, es algo que ellos quieren lograr o es algo que está siendo empujado por una situación del entorno o por un proceso de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos por ahora? Cuéntenme. Vanessa, ¿estás por ahí? Me gustaría escucharles un poquito, hacer como unos segundos de pausa acá y que me cuenten un poco cómo sienten ustedes que están midiendo sus negocios hoy en día. Yo creo que este es un tema tan importante, Angela, creo que no se habla de este tema y es una lucha que yo veo con mis clientes, mi hijo que es emprendedor y conmigo, ¿verdad? Es ese tema de no llego pero quisiera medir el progreso, pero nos exigimos demasiado, ¿verdad? Ya sea porque tenemos esas conductas o esos patrones o porque el papá, la mamá nos dijo que teníamos que ser el mejor en todo, esa narrativa interna con el que luchamos, ¿verdad? Y darnos un poco de crédito y de gracia y misericordia a nosotros mismos para lo que tú decías, avanzar y verlo desde el tema, lo anoté acá, lo veo desde la meta o lo mido desde la brecha. Y me encanta el tema de medirlo desde la meta, porque sí estamos avanzando. Creo que Vanessa levantó la mano. Sí, Vanessa, cuéntanos. Sí, completamente de acuerdo con ustedes. A mí este perfeccionismo a veces juega un papel tan, digamos, tan presente en cuando procrastinamos, porque pensamos que estos pequeños pasos pues le quitamos mucha importancia y resulta que eso es, como tú lo estás diciendo, ver hacia la meta y no hacia lo que no he hecho o hacia lo que me falta, ¿no? Entonces el perfeccionismo también es brutalmente, digamos, incisivo en estos procesos. Hermoso, chicas, y gracias por compartir, porque yo creo que cuando vean la grabación, la gente se va a dar cuenta también de qué les pasa a ellos, ¿no? Y esa es la invitación de hacerte esa pregunta, ¿cómo estoy midiéndome realmente? Pero más allá de cómo estoy midiéndome, y son preguntas muy lindas de secciones de coaching, es cuáles son mis metas específicas día a día, desde las cuales estoy midiendo a dónde quiero ir, con las cuales quiero progresar, que me van a llevar a mañana a estar más cerca de mi meta final, ¿no? Pero sobre todo, ¿quién está midiendo acá arriba, ¿no? Estas conversaciones internas. Esto viene también el por qué yo creé este modelo de coaching que abarca un montón de cosas que yo sentía que una academia tenía una cosa, la otra tenía otra, pero yo sentía que habían cosas que no estaban puestas en conjunto y creé este modelo de resignificando tu grandeza, que es Resignifying Your Greatness, donde hay un espacio de conversación muy importante, que es esa conversación interna,
qué tanto me está diciendo mi mente para soñar, pero qué tanto me está diciendo mi mente después para no lograrlo, para sentirme que no estoy siendo suficiente para lograrlo. Y algo muy importante que a veces nos saltamos dentro de la sesión de coaching es entender de quién es ese logro, de quién es esa historia que nuestro cliente quiere llegar a resolver, ese desafío que le está viniendo, de dónde aparece, es realmente de él o de ella, o es una historia traída de una cultura religiosa, de una cultura de un país, de una cultura social. Hay tantas conversaciones, dominios de conversaciones que a veces nos olvidamos dentro de la sesión de coaching que también es interesante traerlo, ¿no? Y desde allí vamos a provocar una mayor conciencia, porque miren lo que pasa en esta foto tan bonita. El ideal nos provee una iluminación, una imagen, un sueño y una motivación de crear algo nuevo. Todo lo que existe en el mundo fue creado primero desde la imaginación, desde alguien que lo soñó y alguien que tuvo la motivación de ir hacia adelante. Pero ¿qué nos pasa? Aquí la foto me encanta porque es como el arco iris. Uno ve el arco iris, que si tú caminas y caminas y caminas para encontrar este pote de oro, de moneditas de oro al final, uno siente que nunca llega, ¿no? De nuevo, porque si tú vas midiendo, si tú sientes que no llegas al arco iris, pues te agotas y estás en la brecha. Pero si tú pusieras una rayita, que es lo mismo que con el sunset, si tú pusieras una rayita en tu primer paso y avanzaras y avanzaras y avanzaras y avanzaras y avanzaras y te paras y te das la vuelta y miras cuántos pasos realmente has dado, ahí entraste en la ganancia en vez de la brecha. Y lo que sucede a veces también es tener cuidado de no quedarnos pegados solamente en el sueño de esa realidad, porque nos vamos a sentir que de pronto estamos striving y no llegando a la meta porque no lo estamos midiendo constantemente. Entonces esto nos lleva a crearnos una situación de pesimismo, de cinismo, y se ve mucho, primero que lo hacemos nosotros con nosotros mismos, que ya es número uno, donde empieza la conversación. Si estamos en esa onda ya con el cliente, pues venimos un poco predispuestos desde nuestro pensamiento, ¿no? Desde nuestra forma. Y luego lo vemos en las organizaciones, ¿no? Cuando hacemos coaching dentro de equipos, dentro de organizaciones, tenemos este líder que ya está dentro del pesimismo o el cinicismo o el cinismo, perdón, o tenemos un compañero del equipo y es como, wow, ¿cómo podemos ponernos todos de vuelta en la misma página de medir lo que sí está funcionando? ¿Qué sí te está sirviendo? Y aunque yo sé que hay un espacio importante que lo quiero traer acá dentro de las sesiones de coaching, con uno como coach no debe indagar mucho en el pasado, ¿ok? Porque la idea no es ir a la historia pasada del trauma, de lo que te pasó en tu infancia. Hay un espacio muy cuidadoso en lo que sí podemos ir a preguntar, ¿qué te sirvió? O sea, ¿qué te ha servido para llegar a donde tú estás hoy en día? ¿Qué de estas pequeñas acciones o grandes acciones que tomaste en tu vida o pequeños o grandes cambios de mentalidad, que es el shift de mindset que estamos tratando de hablar el día de hoy, trayendo el día de hoy, que sí te sirvió? Entonces podemos indagar un poquito en el pasado de estas acciones, de esto que sí les sirvió para traerlo inmediatamente al futuro. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando escuchen esto de que vamos para atrás, de que no es para atrás completamente, sino para atrás, pero para mirar hacia adelante, ¿no? Vanessa, vi que tenías la mano levantada, no sé si era de antes o querías decir algo nuevo. Perdón, sí, quería poner un ejemplo con esto que estabas explicando el arco iris. Yo, y me imagino que muchos también, yo tuve problemas de crecimiento. Entonces mi mamá me ponía como esta regletica, yo no sé si los que tenemos hijos, pues yo también lo hice, como cómo iba uno creciendo, ¿no? Entonces te marcaba en la pared cómo ibas creciendo. Yo tuve problemas de crecimiento y tuve algún tratamiento, pero ¿qué pasa? Que me comparaba con los demás, como Claro, otros compañeros. Entonces, esto es verme desde, pues así lo veo yo, no, esto sería verme desde el gap, pero no veía las rayitas en la pared, que sería verme desde la ganancia, ¿no? Desde lo que yo estoy creciendo. exactamente. Es un excelente ejemplo. Y lo lindo de estos ejemplos que comparten acá en estas sesiones es que también se pueden utilizar dentro de las sesiones de coaching. No importa si es un ejecutivo, si es un emprendedor, si es un líder de la casa, una mamá, porque estos ejemplos al final del día lo que hacen es darte una visual. Yo soy, no sé si conocen lo que es el Kolbe, que es un assessment para medir la parte cognitiva de tu mente.
y soy fact finder. Yo cuando hago slides, hago muchos slides, pongo mucha información y ustedes dicen, voy a poner puras fotos y voy a tratar de poner la menor cantidad de información. Igual tengo un montón de slides y ahí iremos avanzando. Pero lo importante es que mientras uno más tenga visuales, que uno le pueda poner como ejemplo también a sus clientes o en los espacios del entorno donde ustedes trabajen, es muy lindo. Así que ese ejemplo es perfecto. Y tú te podías ver que estabas creciendo al ver las pequeñas ganancias en tu estatura. Y lo lindo es que pudieras también ver que perfume bueno viene en frasco pequeño, entonces que hay cosas positivas de no ser tan grande y que también aquel que es tan alto también tiene su espacio de que no le gusta ser tan alto. Entonces a veces es como que creemos que somos nosotros o el que es pequeño porque es pequeño y el que es alto es porque que cool que es alto y el que es alto dice yo me siento súper fuera de lugar porque todo el mundo es más pequeño que yo, hasta para tener una novia es como rarísimo. Entonces, bueno, es súper lindo seguir midiendo esas ganancias en vez de medir esas brechas, para no caer también dentro de este pesimismo y cinismo que no nos ayuda tampoco a avanzar y nos ayuda, más bien nos acompaña a no querer seguir avanzando y cambiar la manera de pensar, ¿no? A una manera mucho más negativa. Entonces, aquí lo ideal es entender que tener un ideal es valiosísimo, es espectacular, es como tu visión es a largo plazo, saber que puedes llegar lejos, pero también cuál es tu meta a medir, cuánto tiempo me voy a dar para llegar a esa meta y ahí ya lo conviertes en un goal, ¿ves? Ahí ya lo conviertes. El ideal, ¿cómo lo convertimos en meta? Y esto a veces es súper importante en las sesiones de coaching para provocar conciencia en nuestros clientes, entender qué tanto se está idealizando esta situación a donde quieren llegar y qué tanto y cómo lo podemos acompañar nosotros como coaches para que ellos puedan ir midiendo poco a poco, desde las preguntas poderosas, obviamente, no diciéndole lo que van a hacer, pero cómo hacer las preguntas poderosas que los lleven a medir. Y estas son las competencias de coaching de la ICF que nos separan y nos diferencian del resto de los coaches en el mundo realmente. Y esto es parte de la estructura de coaching, donde al final es, ok, ¿cuál es tu plan A? ¿Cuál es tu plan B? ¿Qué va a pasar si no lo logras? ¿Cómo lo vas a medir? Es clave y no se habla suficiente en el mundo hoy en día y el mundo está lleno de emprendedores y de líderes con profesionales que tienen mucho tiempo en sus posiciones que no miden esto tampoco en sus equipos y por eso estamos teniendo tanto llamado a los coaches hoy en día a trabajar con las organizaciones, con los padres, con las escuelas, con los equipos, porque nos olvidamos esa meta de queremos llegar a doblar las ganancias del año pasado. Eso es un ideal. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en el día a día que sea realista? Que realmente lo podamos hacer humanamente también, porque para mí sí es importante dejar que sea algo que humanamente sea una meta medible, pero que sea realista, para no continuar pues esta brecha de mental health, ¿no? Al final del día. Entonces, yo tengo un ideal, pero ¿cómo lo convierto en meta? Midiendo qué voy a medir, cómo lo voy a medir, en 5 años, cuánto quiero hacer. Entonces ya eso es una meta y tú puedes ir viendo hacia atrás de nuevo, porque si tú ves que yo quiero ganar $250,000 al año y estás ganando 20,000 ahorita, tú dices, oh my God, de 20,000 a 250,000 me falta un montón para llegar. Y ahí, si no lo ves, dices, no voy a llegar nunca. Pero si tú vas midiendo cada quarter, cuánto vas ganando, qué estás haciendo que realmente sea productivo de dinero para llegar a esa meta, porque a veces la meta no es dinero, a veces la meta son seguidores, a veces la meta es algo que es un non-profit, queremos ganar awareness. Entonces, ¿cuál es la meta? Porque con todo que sea un non-profit organization tiene que haber una medición. Con todo y que sea ganar awareness tiene que haber una medición. ¿Cómo vamos a saber que lo que estamos haciendo está bien, no? Entonces, la manera de medir hacia adelante es medir hacia atrás. Aquí está la foto de lo que significa realmente el progreso y cómo sientes que vas yendo hacia arriba. Yo me voy a mover un poco de vuelta acá. Una de las maneras es ver el horizonte hacia atrás para que puedas ver cuántos pasos realmente has dado y entender que el progreso solamente se puede entender desde un lugar de disfrute, de felicidad, de realización, si nos damos la vuelta y vemos realmente estos peldaños que hemos logrado subir de nuestro sueño, de nuestro ideal, y así lo hemos logrado ir convirtiendo poco a poco en metas, en pequeñas, grandes metas al final del día.
Hay un libro muy bueno que se llama The Way of the Kaizen, con Z y con K, Kaizen, y habla de la industria automotriz, que si no me equivoco, creo que era General Motors, pero bueno, habla sobre la industria automotriz en su momento, que no les estaba yendo bien, y estaban todos, habían perdido un montón de fe y de esperanza, y la manera era ir yendo paso a paso, ¿no? ¿Cómo vamos paso a paso armando este carro, este automóvil que soñamos que salga, que no existía antes? Y al ir paso a paso, pues facilita realmente este crecimiento. También dentro de las sesiones de coaching, yo acuérdense que estoy hablando del negocio ahorita y luego entro un poquito a compartirles cómo se asimila esto o cómo se asemeja esto a nuestro trabajo como coaches, ¿no? Como por un lado estamos acá como CEO de nuestra compañía, como emprendedores, cómo medimos nuestro progreso hacia adelante y que muchas veces no lo podemos hacer solos o necesitamos un espacio de acompañamiento porque hay mucha falta de información real afuera o hay mucha distracción, sería lo que yo quiero decir. Hay demasiada distracción, hay mucha ansiedad de personas que están haciendo un millón de cosas, que si estoy haciendo un club, que si estoy haciendo una membresía, que si estoy haciendo speaker, que si estoy haciendo un programa, que si estoy, miles de programas están allá afuera, que si, wow, ¿qué tanto debo seguir como emprendedor y qué tanto debo hacer como emprendedor? Y estamos agotados al final del día. Yo se lo digo porque a mí me pasó personalmente y porque lo escucho en emprendedores que vienen de México y me contratan para hacerle un power up en su negocio. Y me dicen, Angie, es que mi naturaleza no es hacer esto. Yo tengo una amiga que me empuja y quiere que haga los lives. Yo no, eso no es mi naturaleza. Y cuando hacemos su Kolbe, su assessment que le da su manera natural de hacer las cosas, me di cuenta de lo que le estaba pasando. Le dije, es que esa no es tu naturaleza. Tú empiezas un proyecto, lo montas y se lo das necesitas dárselo a alguien para seguir en otro proyecto porque es tu naturaleza. Y el negocio no necesariamente te va a producir dinero porque tengas 1 millón de seguidores. Porque tus seguidores no realmente no son una medida de progreso al final del día, a menos de que tu meta sea solamente querer llegar a 1 millón de seguidores. Entiendo lo que les quiero decir, que no es que sea una cosa o la otra, sino Sí, cuál es la meta sí. al final del día, tenerla clara para ti mismo o para ti misma, y luego nosotros como coaches acompañar a nuestro cliente que tenga claro nuestro cliente cuál es su meta en este proceso de coaching que está haciendo conmigo, ¿ok? ¿Cómo acompaño yo a que mi cliente vea este progreso paso a paso, cumpliendo con las competencias de coaching, cumpliendo con el código de ética, pero llevarle a que entienda cómo soñar este ideal es muy chévere para avanzar, pero cómo lo vamos a ir midiendo y cómo vamos a mostrarle su progreso, que se dé cuenta de su progreso, ¿no? Y la única manera muchas veces, como les decía, echar para atrás y decir a dónde has llegado de todo el proceso de coaching, de cuál era tu meta a lograr en este proceso y cómo has llegado, cómo crees que has ido llegando. Esto es importante validarlo en todas las sesiones de coaching. Obviamente recordar que cada sesión es independiente de la anterior, uno no necesariamente trae lo que pasó antes, pero hay formas de las preguntas de que en cada sesión, por eso es que amo el coaching de la ICF, lo doy en mi academia de coaching, es una academia avalada por la ICF Global You Academy para certificar coaches y líderes de alto impacto. Y me da mucho orgullo estar aquí hoy porque realmente todos los años que han utilizado el research para validar que las competencias existen por una razón y nuestro código de ética que nos acompaña por detrás, porque sí se genera al final del día un progreso y un proceso mientras lo estemos llevando a cabo, digamos, desde la estructura de la sesión de coaching como tal, porque dentro de las mismas se mide dónde estás, ¿no? Para validar, sobre todo cuando nos sentimos un poco perdidos en la sesión, pero al final de la sesión, ¿cómo te sientes hoy en día en relación a la meta que querías lograr dentro de esta sesión de hoy y cómo se compara esto a tu proceso de coaching? Yo no sé si ustedes lo hacen de esta manera, pero a veces se nos olvida estas preguntas poderosas de recordarle al cliente, porque como seres humanos nos aparecen cosas y nos vamos en 5 tangentes diferentes. ¿Cómo traigo a mi cliente de vuelta a su propio progreso dentro de su sesión de coaching? Y es, ¿de qué sirve esto que estás trayendo hoy en día para acompañarte o ayudarte a llegar a esta meta macro de tu proceso de coaching o de tu sesión del día de hoy? ¿Ven qué poderosa esa pregunta? ¿Cómo te sirve para tu proceso
o cómo te sirve para esta meta que tú querías lograr en tu sesión el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Porque si no yo pues, sigo avanzando. ¿Seguimos? Súper. Bueno, entonces nada, ¿cómo mantenernos dentro de esta ganancia en vez de mantenernos en la brecha? Recordarnos un poco que existe la brecha, que existe la ganancia, que existe forma de medirlo, que tengamos, recordarnos que los ideales nos ayudan a potenciar este sueño que tenemos, que hay que medirlo paso a paso, ¿no? Y que todos los días contienen una medida hacia adelante, porque cuando finalmente logremos entender esto y logremos meterlo en nuestro chip mental, podremos también tomar decisiones diarias que nos acompañen a llegar a ese ideal, pero ya en forma de metas, porque me propongo 2, 3, 4, 5 metas al día, dependiendo de lo que estés haciendo, que te hagan mirar a ese ideal que quieres visualizar hacia adelante, pero al final del día, cuando hagas tu journaling time, y si no lo haces, pues los invito a que lo hagan, y me volteo y digo, ¿cuántos pasos de los que yo escogí dar el día de hoy me llevaron hacia movilizar esa manilla del reloj un poco más hacia adelante, ¿no? Y cómo creamos de ese sueño una realidad. Pues ya es como redundante, así que no se los quiero volver a repetir. Ahorita más bien quiero llevarlos a cómo crear esta ganancia, cómo tener cuidado y también en la escucha con el cliente, en el espacio organizacional o en el espacio de comunidad. Y aquí me encanta este dibujo porque habla de las generaciones de gap, de las enseñanzas generacionales que hemos tenido de quedarnos en esta brecha, porque no habíamos aprendido cómo medir la ganancia. Y estas historias vienen desde antes, nos quedamos a veces en este mindset pegado de que no lo hemos podido lograr, de que el otro me pasó tal cosa, de que mis abuelos y mis tatarabuelos no eran emprendedores, entonces si ellos no lo lograron, yo no lo voy a poder hacer porque hago todo esto y no llego. ¿Dónde está esta brecha de generación en generación y cómo podemos cerrarla y convertirla en ganancia, ¿no? Porque hemos vivido de este sueño constante, de este mirar hacia adelante lo que todavía me falta para yo llegar. Y eso como líderes sucede que tú te quedas pegado en tu sueño solitario, te quedas pegado en lo que yo quiero lograr como líder y me olvido de qué quiero lograr como equipo, qué quiero lograr con mi familia, que es un equipo también, qué quiero lograr dentro de mi comunidad, sobre todo si estamos sirviendo en esos espacios como líderes solos, con nuestro ideal y nuestro sueño, previene ese ideal que no es compartido, que no es abierto, que no trae también la opinión del otro y el ideal y el sueño del otro. Entonces ahí se empieza a desmoronar esta credibilidad hacia adelante dentro del mundo corporativo, del mundo familiar, porque venimos de unas generaciones que es el jefe el que lo sabe todo, el que manda más y el que sabe para dónde vamos y no se le puede cuestionar nada, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, ahí nos quedamos en la brecha del sueño tuyo con el sueño del equipo, del sueño tuyo con el sueño mío y esa ganancia que podemos adquirir cuando logramos ese trabajo en equipo, cuando logramos ese trabajo en equipo con nuestro cliente también, cuando no logramos vaciarnos de nuestra propia eh, cultura, de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia experiencia. Entonces ya ahí no estamos trabajando en equipo con nuestro cliente, que es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los game changers acá? Entender que tú manejas tu propia compañía y es muy solo a veces este espacio como coaches o como emprendedores, porque uno está en su propio sueño, en su propia meta, pero siempre puedes generar colaboraciones con alguien. Puedes contratar a alguien que te ayude, compartirle tu meta, siempre escucharnos, esa persona cómo ve tu ideal y tu sueño que le estás compartiendo, porque puedes empezar a verlo desde otro lugar que te ayuda a mantenerte en la ganancia en vez de la brecha. Y si ves que falta algo, bueno, ¿cómo lo puedo convertir en paso a paso en ganancia el próximo día? Entonces, lo ideal es que desde esa marca tuya sola puedas conseguir un espacio de equipo, puedas conseguir un espacio que te lleve a exponenciarlo, porque ya lo conviertes en cuál es mi ambición, ¿no? ¿Cuál es mi meta? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el logro?
se empieza a multiplicar cuando tienes como un equipo que comparte esto contigo. Y ya cuando lo llevas a una organización, pues lo exponencia y se vuelve algo transformador. O cuando ustedes lo llevan a un programa de coaching donde hay otras personas que vienen, lo están llevando a un exponencial, a un proceso de transformación mucho mayor del sueño ideal tú solito yendo hacia adelante. Cuéntenme qué les llega de todo esto hasta ahora, con qué se quedan, quieren compartir algo. Yo, Ángela, para mí ha sido un tesoro esto, porque creo que podemos comenzar desde ya a tener ese cambio de mindset de decir, no, he avanzado y antes de que comenzaras la presentación que te estaba contando lo que había hecho, realmente han sido, ahora puedo reconocer mi avance y para los que nos van a ver después, es importante que vayamos reconociendo todo lo que hacemos y todos los pasos que hemos ido dando. Y estoy de acuerdo contigo con el journaling. Yo lo practico desde hace como 4 años y creo que es algo que nosotros tenemos que ser mucho más compasivos con nosotros mismos y reconocer lo que estamos logrando. El cambio que hemos provocado en un cliente, solo ver que nuestros clientes están progresando, creo que eso puede ser ya una ganancia para nosotros, ¿verdad? Sí, y aquí viene la parte que tiene su truco, ¿no? No sé si Vanessa querías compartir algo tú. Sí, en mi caso, yo trabajo con una empresa de ingeniería donde fusionamos coaching con ingeniería. Nosotros tenemos una metodología de medición de mano de obra, entonces se ve mucho todo esto que tú estás diciendo porque tenemos los números. Entonces, claro, los números realmente se comparan con lo que hiciste antes, no lo puedes comparar con lo que no has hecho. Exacto, Entonces, exacto. todo esto que estás diciendo. Y muchas veces los líderes cometemos el error de, eh, es la fórmula ancestral que todavía existe de en vez de empoderar a nuestro equipo, como digo yo siempre digo que, y hoy en día después de la pandemia, los coaches somos tan necesarios porque los líderes están en un millón de cosas y nosotros podernos hacernos cargos de lo que yo llamo the space in between, ¿no? Este es como un trademark mío, el espacio en el medio de dónde está el líder necesitando también ser acompañado, ser sostenido, recordarse de la brecha en vez de la ganancia para que de la misma forma pueda transmitirle esto después a su equipo, ¿no? Para que pueda medir con su equipo dónde está habiendo esta brecha y esta ganancia. Cuando tú hablas de esta parte de ingeniería donde están unos números, tú puedes ir para atrás y también preguntarle a tu cliente, o si estás trabajando con coaching con un equipo de ingeniería, ¿qué funcionó y qué no funcionó, que no estamos avanzando con los números, ¿no? Y escuchar mucho lo que ellos creen y de nuevo pasarlos por este proceso que acabamos de ver de cuál es tu responsabilidad en esto, qué crees que tú podías haber hecho diferente, pero hacia adelante, vamos a movernos hacia adelante, no con este blame game, ¿no? De tú hiciste, el otro hizo, porque ahí le damos la responsabilidad afuera de la realidad de nosotros mismos y esto no nos ayuda tampoco a avanzar. Y de esto que traen ambas, que les agradezco mucho, bueno, que estén acá tomándose el tiempo para ustedes escuchar esto y crecer. Aquí nace este modelo de Resignificando tu Grandeza, ¿no? Es un libro que se está cocinando también, y es un acompañamiento para coaches para que después también puedan utilizarlo dentro de su sesión de coaching. Me di cuenta hace muchos años que no habían estos espacios que sí los conocemos por separado, pero no había algo que los juntara. Y aquí, como estaban hablando ustedes, está este espacio emocional, ¿no? Hay mucho movimiento hoy en día y nos olvidamos que somos coaches y que vamos a hacer mucho con nuestro cliente, pero que a veces de repente tenemos que referir al cliente a otro espacio. De repente este cliente que estamos acompañándolo a medir hacia su ganancia, no logramos que su mindset cambie, no logramos que lo vea, no logramos que lo sienta. Y de repente ya ahí estamos, de repente ahí tenemos que mirar con más lupa porque quizás este cliente necesita una ayuda profesional diferente. De repente este cliente necesita un trabajo que quizás está viniendo porque es un emprendedor que está sacando su negocio adelante, pero están viviendo desafíos en su vida personal, en su vida emocional, corporal, en sus conversiones internas que no lo está ayudando a llegar a esas acciones conscientes, no lo está ayudando a concientizar
la diferencia y sentir esta brecha y esta ganancia, porque esta es la historia que Dan Sullivan nos cuenta dentro del por qué creó este libro, y era que uno de sus clientes, de nuevo, los clientes de coaching que él tiene son coaches que hacen más de $250,000 al año. Si no, ellos no van a trabajar contigo. Entonces, estos coaches estos clientes que él tenía, que se daba cuenta con uno muy particular que había logrado todas las metas, pero no estaba contento, no estaba satisfecho, no se sentía lleno, no se sentía pleno, y se dio cuenta que era que lo estaba midiendo en comparación a la próxima meta que quería lograr, a esa meta macro final gigante. Y cuando tú te estás viendo que no estás en esa meta macro y sigues no viéndote en esa meta macro y sigues no viéndote en esa meta macro todos los días de tu vida, pues ahí obviamente no vas a tener satisfacción. Y cuando esto ocurre de forma sostenible en el tiempo, o cuando esto ocurre en momentos en los que de repente perdiste tu casa, perdiste un hijo, perdiste un ser querido, te tocó mudarte de país, algún desafío mayor de estabilidad, una estabilidad emocional, pueden aparecer también traumas, pueden aparecer otro tipo de cosas que necesitamos referir a otro tipo de profesional. Pero bueno, trayéndolos a la grandeza, ¿no? ¿Cómo resignificar nuestra grandeza dentro de la brecha y la ganancia? Es entrar en este modelo que se los dejo aquí un poquito de regalo, porque obviamente hoy no vamos a tener tiempo de entrar, yo estoy acá ya viendo los minutos, pero que tengan siempre conciencia de pasearse en forma de espiral un poco dentro de este mundo emocional de mi cliente, dónde está parado dentro del mundo emocional, si su mindset está pudiendo ver esta ganancia o está muy pegado en la brecha, ¿no? Su cuerpo lo está ayudando. Traer el cuerpo y la intuición a la sesión de coaching. No lo odien, por favor, es valiosísimo y anteriormente no era parte de las competencias y de la medición de las competencias de coaching. Y ahora, con las nuevas competencias, yo estoy feliz de ver que esto ha sido incorporado con esa palabra, intuición. ¿Qué te dice tu intuición como coach? ¿Y cómo la pongo al servicio de mi cliente sin que suene que yo lo estoy trayendo desde mi seguridad de que yo sé que esto es así? ¿Qué pregunta puedo hacer? Donde yo además estoy viendo el cuerpo de mi cliente y estoy utilizando el cuerpo de mi cliente como un nuevo terreno de aprendizaje para mí y para él. Para yo notar, yo les quiero invitar a notar, a tener conciencia, a tener ganancias desde este cuerpo de su cliente, desde su tristeza, su alegría, su respiración, y traerlo de vuelta con preguntas que les sirvan o con lo que ustedes sientan intuitivamente, decir, mira, estoy sintiendo esto. Tiene que ver contigo, de repente es mío. Con humildad pónganlo de vuelta en la sesión, porque vean qué cosas maravillosas de ganancia van a obtener y cómo van a lograr resignificar de esa sesión y volverla mucho más grande de lo que era, si esto lo pasan por encima y no escuchan su cuerpo y no escuchan su intuición y la pasan por alto. Ahí veo una manita levantada de Vanessa. Sí, solo recordarles que nos quedan 30 segundos para terminar la sesión. Oh my God. Que tenemos Bueno, otra sesión ya básicamente celebrar 3 cosas al día que hayas ganado, que te hayan llevado hacia adelante, te va a ayudar a producir este espacio de felicidad y de medir y de expansión donde tú sientes que realmente has llegado a algo. Así que bueno, nada, que no se olviden de todo esto, ahí les queda la grabación. Estos son clientes que han confiado mucho en nosotros. No sé si les pasamos allí Sí, yo el pasé el link. link. El libro. Sí. Vanessa, sí, cuando llenes el link, te mandamos el libro, ¿ok? Ah, listo, perfecto. Y el scorecard en inglés, tú hablas inglés también, ¿verdad? Yo aquí Sí. asumiendo que hablas inglés, pero digo, porque está en inglés, todavía no está este libro en español. Oye, No, súper agradecidas con ustedes y con quienes luego se sumen y escuchen esto. Espero que les haya servido un montón. Y antes de irnos los 30 Muchísimas segundos, gracias. ¿qué se llevan? Yo me llevo que voy a seguir trabajando desde el progreso y de mi meta y no desde de la brecha. Y a mis Okay. clientes también, obviamente. yo me llevo la importancia de introducir la parte no verbal en las sesiones. Sí, también el tema de intuición. Yo soy me encanta usar la intuición en mis sesiones, me ayuda muchísimo.
muchísimo. Y yo Súper. actualmente terminé una maestría de conducta no verbal y veo la potencia de introducir eso en mis sesiones. Lo he visto y lo he vivido. Sí, súper Súper, bien. súper. Bueno, yo sé que no nos quieres votar, pero sé que nos tenemos que ir, porque creo que viene otra persona Sí, acá. Quedan viene otra como persona. un minuto y bueno, asumo que no hay ninguna pregunta, pero si les queda alguna pregunta, por favor, cuando llenen el formulario, pues escríbanla por ahí por algún lado. Si no, ahí está mi información, me pueden mandar un email o mandármelo por WhatsApp. Soy súper abierta a contacto 1 a 1, ¿ok? Muchísimas gracias, Angela. Encantada de Gracias, verte Vanessa. y Vanessa, gracias Igualmente. por sumarte. Gracias. Bye.